Hola mis queridos amigos, les saluda Luis Palau. Es un privilegio poder pasar unos momentos hablando de algo que es poderoso y transformador, que Jesucristo resucitó de los muertos, que vive y que tiene un poder tremendo para cambiar la vida de cualquier persona que quiere conocer a Dios, caminar con Dios, triunfar en la vida con el poder del Espíritu Santo. Así que es un privilegio saludarles, abrazarles y poder hablar de la resurrección y el poder que Cristo nos da por haber resucitado cuando entra a nuestro corazón. Hace 2 años y medio, muchos de ustedes me lo han oído contar quizás, los médicos me dijeron, después de hacer unos rayos X, Luis, tenés un tumor canceroso en tu pulmón izquierdo. Es incurable. La cirugía no lo va a resolver, no hay medicina que te pueda salvar. Y 2 médicos oncólogos, o sea, de cáncer especialistas, me dijeron, Palau, en 9 meses, 12 meses máximo, usted va a pasar a la eternidad. Así, no eran creyentes los doctores. Así que yo tuve que enfrentar esta realidad. Ahora han pasado 2 años y medio y aquí estoy todavía en el planeta Tierra. O sea que aunque los médicos me dijeron la verdad de lo que ellos veían, yo les dije, Cristo hace milagros y Él puede sanarme si quiere. Ahora, si Él me quiere llevar al cielo, estoy listo, estoy preparado, soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, yo sé dónde voy, no me preocupo por nada. Pero al hablar de la resurrección de Cristo, yo quisiera leerles una breve porción, y espero que me tengan paciencia, de la Santa Palabra de Dios, cuando cuenta el caso de cómo Cristo, que fue crucificado jueves-viernes, enterrado ese mismo viernes y el domingo en la mañana resucitó de entre los muertos. Aquí está en San Juan capítulo 20 y ustedes lo pueden leer en su casa, pero esta es la versión del 60. Dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y porque no habían entendido todavía la Escritura, que era necesario que Cristo resucitase de los muertos. Y volvieron a los discípulos, volvieron a los suyos. Luego viene el otro párrafo, es que María Magdalena se quedó cerca del sepulcro y Jesucristo se le apareció a ella sola. Y entonces, después que el Señor le dijo varias cosas, se fue corriendo a donde estaban Pedro y los demás discípulos y les dijo, he visto al Señor y me ha dicho esto y esto y esto. Y entonces aquí viene el párrafo, versículo 19. Mire lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el domingo en que resucitó Cristo, llegó la noche aquel primer día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, por miedo de los líderes religiosos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Y como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, miren qué lindo, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes le remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Y luego el último párrafo. Tomás, uno de los 12 discípulos,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo, miren qué interesante: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, o sea, el domingo siguiente, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, miren qué interesante, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás, miren qué lindo: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Qué precioso ese momento. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y luego termina diciendo: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales están escritas no en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Qué hermoso, ¿verdad? El caso bien descrito por el Señor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, para usted que me está escuchando, Cristo vive, Cristo triunfó, Cristo murió en la cruz, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice San Pedro. Cristo murió por nuestros pecados, el justo en lugar de los injustos, para llevarnos a Dios. Pero ahora Cristo vive, porque ese domingo en la mañana resucitó de los muertos y Cristo vive en realidad. Y quiero mencionar 3 grandes cosas que ocurren como resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el Cristo resucitado demuestra que en la cruz Cristo derrotó a Satanás, a sus demonios, a la tristeza, al temor, al infierno, a la muerte, al sepulcro. Cristo es victorioso, Cristo resucitó, Cristo vive y en este momento está sentado a tu lado, quizás abrazándote, porque Cristo te ama y te conoce. La Biblia dice que Él nos conoce por nombre. Cristo vive, la Biblia lo dice repetidamente, pero muchos de nosotros, e inclusive yo, lo he experimentado. Cristo entró a mi corazón y yo sé que Él vive porque me cambió. Y muchos de los que me están escuchando han pasado por la misma experiencia. Segundo, yo he visto no solo lo que la Biblia dice repetidamente, como Cristo vive porque resucitó de los muertos, sino que yo he visto vidas transformadas de la gente más acaudalada, influyente y poderosa, y de millares de gente humilde, pobre, con poca educación, pero cuya vida Cristo transformó, reformó y la ha hecho una persona preciosa, maravillosa y cambiada. Así que Cristo vive. Ahora, la resurrección es un tema muy interesante. Para nosotros los que somos seres humanos, hombres y mujeres y niños y niñas, hay 2 resurrecciones que se mencionan en la Biblia. Está la resurrección espiritual y está la resurrección del cuerpo. La resurrección espiritual es porque la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado contra Dios. Como resultado, estamos espiritualmente muertos. ¿Qué quiere decir estar muerto espiritualmente? Quiere decir que uno está separado de Dios. El cuerpo, el alma y el espíritu es lo que somos usted y yo, seres humanos. El cuerpo nos ata a la creación natural. Un día vamos a morir. El cuerpo va a quedar enterrado, pero el alma y el espíritu no desaparecen. El alma y el espíritu siguen viviendo, pero ¿dónde? Los que tenemos a Cristo hemos resucitado espiritualmente. Dice que hemos resucitado con Cristo. Estábamos muertos. Por eso el bautismo, bíblicamente, es el de la inmersión. Cuando el pastor o el anciano toma a una persona y lo bautiza, entra al agua y sale del agua. La vida muerta pasó,
la vida nueva empezó. Uno resucita espiritualmente porque Cristo entra al corazón, el resucitado, y nos levanta de la muerte. Y al estar reconciliados con Dios, tenemos una nueva relación con Dios. Y una relación con Dios nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre, de repente nos damos cuenta que no es meramente el Creador, es el que nos resucitó. Por ejemplo, un amigo mío que es ingeniero, estaba en la compañía Intel, que está en todo el mundo, los teléfonos que tenemos hoy en día, las computadoras. Intel produce mucho del material clave para estos instrumentos tecnológicos. Y este muchacho, casado, buen cristiano, nos apoyaba materialmente, etc. Se mudaron a otro estado y la señora se enfermó. Y se notaba que el Señor se la quería llevar, aunque solamente estaban en los 60, que hoy en día no es muy viejo, ¿no es cierto?, estar en los 60. Me escribió una carta y me dijo: Luis, tenés que orar por mi esposa. Me dijo, Carlos se llama el muchacho. Me dijo, orá por mi esposa porque se ve que está sufriendo y creo que el Señor se la quiere llevar. Y lloraba, me lo contó por escrito. Una noche, cuando ella estaba sufriendo bastante, le dijo, Carlos, yo quiero que cantemos un himno, que oremos, y quiero que esta noche el Señor me lleve al cielo. Yo estoy listo para ir a la casa de mi Padre Celestial. Él no quería que se fuera, pero se dio cuenta que era realidad. Estaban sentados en la cama los dos, dice, nos contó, abrazados esa última noche, cantaron un himno a nuestro Dios, luego hicieron una oración, orándole al Señor, él primero y luego la esposa. Y ella, cuando terminó su oración, le dijo, Señor, llévame a la casa del Padre esta noche. Señor, llévame al cielo. Ya estoy cansada y con mucho dolor. Quiero verte cara a cara. Y esa noche, qué hermoso, esa noche el Señor contestó su petición. La esposa de mi querido amigo Carlos se fue a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Queridos amigos, ese es el fruto de la resurrección espiritual. Uno sabe que Dios es nuestro Padre, el cielo es nuestro hogar y nos vamos para estar allá. Ahora, ustedes se acuerdan que cuando el Cristo estaba crucificado, pusieron dos criminales, uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda, en una cruz a su lado. Los dos criminales se burlaron de Jesús, al igual que los soldados romanos y todos los demás. Le escupieron al bendito Jesús, le abofetearon la cara, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le dieron 39 latigazos. Estaba sufriendo nuestro querido Salvador. Pero en la cruz, los dos criminales se le burlaron. De repente uno de ellos cambió como un milagro, como un asombro. Cambió y se le da vuelta a su compañero y dice, ¿por qué te burlas de este? Hablando de Jesús. Nosotros merecimos lo que estamos pagando, pero este nunca ha hecho mal. Y luego se da vuelta y le dice al Señor Jesús, Señor, ¿se acuerda lo que dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En una palabra, se arrepintió y creyó que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que iba a volver para reinar. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Se acuerdan? Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús le estaba diciendo, vos y yo vamos a morir. En unas horas vamos a estar muertos. Vos vas a venir conmigo al paraíso. O sea que es al tercer cielo, donde está el trono de Dios. Así que la resurrección espiritual, queridos amigos, es que uno que está separado de Dios se reconcilia con Dios. Uno está separado de Dios y se vuelve hijo de Dios al recibir a Cristo en el corazón. Por eso en unos minutitos te voy a guiar en una oración de fe para que si estás listo o lista para recibir a Cristo, ahora, antes que termine este mensaje, le abras el corazón y tengas el perdón de los pecados, la vida eterna, victoria contra Satanás, los demonios, el pecado, el infierno, la muerte y la tristeza. Cristo es poderoso. La segunda resurrección, vamos a hablar al terminar de este mensaje, en unos 5 o 8 minutos, pero es la resurrección del cuerpo. El cuerpo queda aquí en la tierra. Cuando un cristiano muere, el cuerpo va a la tumba aquí, esperando el día en que Cristo va a volver y cuando vuelva para levantar a su iglesia y llevárselos al cielo, los muertos en Cristo resucitan primero, o sea, su cuerpo.
porque su alma y su espíritu ya están en la presencia del Señor. Pero se reúnen cuerpo, alma y espíritu y van a estar con Cristo y estaremos siempre con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Qué lindo, ¿no es cierto? Así que la resurrección de Cristo nos recuerda que Cristo vive, que resucitó y que nosotros también resucitamos espiritualmente y más adelante el físico también, la resurrección del cuerpo. Segundo, cuando leemos que Cristo resucitó de los muertos, tenemos que recordar, el mensaje es este: con el Cristo resucitado hay vida eterna. Con el Cristo resucitado hay una vida nueva. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que Cristo entra a la vida y uno es una nueva persona. Ahora, nosotros en nuestra familia tenemos 4 hijos varones, Patricia y yo. Nuestro tercer hijo, Andrés, él no se quiso entregar a Cristo hasta los 27 años de edad. Estábamos en una campaña en un estadio en Kingston, la capital de la República de Jamaica, y él estaba escuchando la palabra de Dios, y él tenía 27 años. Él no quería entregarse a Cristo. Había vivido una vida descarriada, en fiestas y parrandas y tragos y 3 cajas de cigarrillos por día, hacía drogas, andaba en fiestas y bailes, la conciencia le molestaba, pero no se entregaba a Cristo. Esa noche, en la clausura de esa campaña, Andrés se entregó a Cristo y su vida cambió radicalmente. En unos pocos días era un hombre nuevo, totalmente nuevo. Y queridos amigos, la resurrección de Cristo nos da la absoluta experiencia de que uno es una nueva criatura. Las cosas viejas a la basura, todas son hechas nuevas. Y lo hubieran visto el cambio en Andrés. Hoy en día anda por todo el mundo proclamando a Jesús. En el África, en el Medio Oriente, en América Latina, en Europa, donde quiera, en la China, proclamando a Cristo. ¡Qué cambio radical! Empezó de un solo golpe al momento que Cristo entró al corazón. Y la Biblia nos dice el famoso versículo que ustedes me han oído usar 1000 veces. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo entra al corazón. Andrés cambió radicalmente en pocos días. En unas semanas ya se le notaba el cambio total. Basta de cigarrillo, basta de droga, basta de tragos, basta de fiestas. Pronto se encontró con una hermosa muchacha cristiana, también de Jamaica. Ahora tienen 2 hijos varones, una hijita que adoptaron del África. Felices, contentos, sirviendo al Señor. Una vida justa, una vida santa, una vida pura. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer de cada uno de nosotros? Que seamos limpios y puros y felices, porque la santidad trae felicidad y es la felicidad que viene del Espíritu Santo. Así que yo he visto no solo a nuestro hijo Andrés cambiar radicalmente en nuestra familia, lo hemos visto con nuestros ojos. Él está aquí escuchándome en este momento. ¿Cómo ha cambiado su vida? ¡Qué hermoso! Y Cristo puede hacer lo mismo en la vida suya. Si usted nunca ha experimentado lo que el ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás en la casa de mi Padre. Y Jesucristo rompió, como he dicho, con el sepulcro, con la muerte, con Satanás, con los demonios, con el infierno, derrotados por el Cristo resucitado. Si no lo has experimentado, querido amigo, amiga, ábrele el corazón a Cristo. Nunca te vas a arrepentir de haberte arrepentido de tus pecados y recibir a Cristo en el corazón. Yo he visto tantas vidas cambiadas, gente rica, acaudalada, gente humilde y pobre. Cristo entra y dice 2 Corintios capítulo 2, a Dios gracias. ¿Se acuerdan? 2 Corintios capítulo 2. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y cuando Él entra, nos empieza a dar una vida victoriosa, una vida cristiana como siempre hemos soñado. No perfectos, eso ocurre cuando lleguemos al cielo, pero una vida victoriosa. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vuestros corazones? Si alguno destruye al templo de Dios,
Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ah, estimado amigo, qué fenómeno, ¿eh? Tener a Cristo en el corazón, ser templo de Dios, esa es victoria. Hay un pastor, amigo mío, Raúl, en Centroamérica. Él, al igual que Andrés, vino a una campaña nuestra. En el caso de él era un toreo. Y él oyó la palabra de Dios. Él andaba viviendo en parrandas también con su padre y 2 hermanos. Trabajaban juntos. La fiesta los fines de semana, mala vida. Vino y oyó la palabra de Dios. Se entregó a Cristo en ese toreo. En 2 años ya estaba predicando a Jesucristo. Plantó una iglesia. Hoy él y sus congregaciones son más de 90 congregaciones en América Latina y aún en los Estados Unidos, donde hablan español, en el estado de Nueva Jersey. Don Raúl, como yo le digo ahora, es un varón de Dios, pero de muchacho era muy descarriado. Yo he visto gente transformada, porque cuando Cristo entra, todas las cosas son hechas nuevas. Y en tercer lugar, no solo que Cristo derrotó a nuestros enemigos, muerte, tumba, Satanás, demonios, infierno, no solo que Él entra a nuestro corazón y nos da victoria, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice la palabra de Dios, porque somos templo de Dios. Y en Efesios 1 habla del poder del Cristo resucitado. El poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que mora en nosotros. Eso es poder, hermano. ¿Pero usted lo ha experimentado o todavía no? Y por último, la resurrección de Jesucristo nos enseña esto. 40 días después de haber resucitado de entre los muertos, Cristo anduvo en Jerusalén y sus alrededores, mostrándoles milagros, enseñándoles unas palabras finales, mandándolos a que prediquen al fin del mundo. Y de repente un día están fuera de Jerusalén. Yo he estado justamente en la montaña donde Jesús estaba, y de repente Jesucristo se fue levantando para el cielo. Y la Biblia dice que ascendió a los cielos. Una nube vino y los cubrió de los ojos de los discípulos, y estaban mirando arriba, y de repente baja un ángel y les dice: oh varones galileos, ¿qué están mirando arriba en el cielo? Este mismo Jesús que ascendió en su presencia al cielo, vendrá de la misma manera en que le han visto ir al cielo. Y es lo que la Biblia confirma en Juan capítulo 14, en 1 Corintios 3, 15, en 1 Tesalonicenses 4, que Cristo va a volver. Ahora la Biblia dice que Cristo está en el cielo y Él dijo: yo voy a prepararles una mansión para ustedes. Cristo está preparándonos. Además, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él intercede por nosotros y ora por nosotros. O sea que Él nos está protegiendo. Y Él dice: nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección de Cristo nos asegura que como Él ascendió al cielo, a los 10 días después vino el Espíritu Santo en lo que llamamos el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu. Y dice 1 Corintios 6, el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Y ese espíritu nos da poder y energía y gozo y la seguridad de la vida eterna. Cristo va a volver, dice la Biblia, de la misma manera que se fue, en las nubes del aire, con la trompeta del arcángel, con la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Va a regresar en las nubes y va a sacar a su pueblo de este mundo. Los muertos en Cristo, sus cuerpos van a resucitar. Los que estamos vivos cuando Él regrese en las nubes, vamos a ser transformados. 1 Corintios 15, léanlo repetidamente hasta que les entre en el corazón y en la mente. Cristo nos va a arrebatar, nos va a llevar al cielo y vamos a estar en la casa del Señor para siempre. Muchas veces les he contado la historia de mi padre, que murió cantando, aplaudiendo y diciendo: me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. San Pablo, en su última carta que está en la Biblia, 2 Timoteo capítulo 4, dice: el momento de mi partida está cercano. El momento de mi partida está cercano. Él sabía, porque el Espíritu Santo se lo reveló, lo mismo con San Pedro. En 2 de Pedro dice, el Señor me ha dicho que pronto estoy para partir,
para irme al cielo con el Señor. ¡Qué precioso! Y queridos amigos, Cristo nos está preparando un lugar en el cielo. Y Él quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Pero cada uno tiene que hacer una decisión. Cada uno tiene que abrirle su corazón a Cristo. Cada uno tiene que hacer una entrega sincera y personal. Les cuento esta historia y les hago la invitación. Un amigo mío, Eduardo, que vive en Centroamérica, vivía en Centroamérica, ahora está en el cielo. A los 75 años de edad, el Señor se lo llevó al cielo. Yo lo conocí por muchos años porque vivimos en la misma ciudad en Centroamérica. Eduardo era un muchacho, un hombre, poquito más joven que yo, de familia judía, pero su padre era muy abierto, muy liberal. Y viviendo en Siria, en la ciudad de Alepo, que es una gran ciudad mercantil, él empezó, de chiquito, tenía una mucama, una niñera, que lo cuidaba. Él tenía 6 hermanos y él era muy querido. La niñera era una mujer humilde, siria, pero creyente en Jesucristo. Ella no era de trasfondo judío, ella tenía a Cristo en el corazón. Y lo quería a Eduardo desde que nació. Ella lo cuidó, la madre le pagaba, era niñera, era mucama en la casa. Y ella cuidaba de Eduardo y lo quería de forma muy especial. Y le hablaba de Jesucristo, le hablaba de su nacimiento virginal por la bendita Virgen María. La niñera le hablaba a Eduardo desde chiquitito acerca del cielo, acerca de la cruz de Cristo, acerca de su resurrección. El otro día lo llamé a su hijo David, que ya es un hombre de edad media él también, y confirmé lo que yo había oído de parte de Eduardo. Cuando él tenía como de niñito, un día a los 10 años, la niñera le dijo: Eduardito, el Señor Jesús me está llamando. Ya estaba ancianita la señora. Me está llamando para llevarme al cielo. Yo quiero que vos vengas al cielo también, Eduardo, y que tengas a Cristo en el corazón y que tengas la seguridad de la vida eterna. El Señor me viene a buscar y me voy a ir. Unos días después, él me contó y me lo confirmó su hijo David. Ella le dijo: Eduardito, el Señor me está llamando y cualquier momento me voy a ir, pero yo quiero que vengas al cielo. Y de repente dijo: ahí veo la luz, ahí viene el Señor. Y de repente, unos minutos después, Eduardito, con solo 10, 11 años de edad, la estaba abrazando a su niñera, que era como una segunda madre para él. La estaba abrazando y sintió que ella se fue a estar con el Señor. Y él quedó impresionado por la paz de su niñera, que la quería tanto y ella lo quería a él. Y cuando se mudaron de Siria a la América Latina, el padre, cuando él era un muchacho joven, el Eduardo, mi amigo, el padre le dijo: podés ir a Estados Unidos a estudiar cualquier universidad que quieras. Y él escogió una universidad cristiana bíblica. Cuando estaba estudiando en la universidad, vino un evangelista que era judío cristiano, creyente en Jesucristo. Se llamaba Hyman Appelman. Era un americano de trasfondo judío que un día recibió a Cristo y proclamaba el evangelio. Va a la universidad, este hermano Hyman Appelman, en la capilla de un mensaje. Y Eduardo, que ya estaba preparado espiritualmente por la niñera que le habían contado la historia de Jesús y le había rogado que venga al cielo, él le abrió el corazón a Jesucristo, lo recibió como Salvador y él se volvió un cristiano de corazón. Todo el mundo en la comunidad judía de Centroamérica sabía que Eduardo era un varón de Dios, que era sí de origen judío, respetuoso de las tradiciones judías, pero un verdadero seguidor de Jesucristo. Había sido cambiado por el Cristo resucitado. Y mis queridos amigos, yo te quiero preguntar: ¿le has abierto el corazón a Cristo? ¿Lo has recibido en tu corazón? ¿Has visto un cambio en tu vida como nuestro hijo Andrés? ¿Tienes la paz de Dios? ¿Estás seguro que al morir te vas a ir al cielo o todavía no estás seguro? Si no estás seguro, en este momento puedes recibir la seguridad de la vida eterna, de que Satanás, sus demonios, el infierno, la muerte, la sepultura, pasó. Porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que en mí cree
tiene vida eterna y el que cree en mí no morirá jamás. Y cuando uno tiene a Cristo en el corazón, al momento de morir, su espíritu y su alma van a estar con Cristo, como mi padre, como la esposa de mi querido amigo Carlos, como mi amigo Eduardo, como tantos más que ya están con Cristo. El cuerpo espera para el día de la resurrección, pero nosotros, espíritu y alma, vamos directo a estar con el Señor. Si quieres la vida eterna en este momento y quieres vivir una vida victoriosa, yo quiero que recibas a Cristo en tu corazón. Y yo quiero que inclines tu cabeza donde quiera que estés. Te voy a guiar en una oración de fe. Jesucristo dijo: a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios. Y Jesucristo también dijo: yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. En una palabra, vamos a tener una fiesta espiritual que no se acaba más. Así que, querido amigo, querida amiga, en este momento te guío en oración. Y si crees en Él como tu Salvador, que en la cruz pagó por tus pecados, que resucitó de los muertos, que ahora te está llamando a la puerta de tu corazón, ora conmigo esta oración de fe. Oh Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te doy gracias que en aquella cruz llevaste mis pecados sobre tu propio cuerpo. Y gracias que derramaste tu sangre, pagando lo que yo debiera haber pagado. Gracias, Señor Jesús. Tu sangre me limpia de todo pecado. Y ahora te abro el corazón. Entra a mi vida, Señor. Por favor, dame la seguridad de la vida eterna. Y te voy a servir, Señor. Te voy a obedecer. Voy a estudiar tu santa palabra. Quiero gozar de una vida victoriosa y vivir para tu gloria. Y algún día, Señor, cuando me vengas a buscar, ya sea en la segunda venida o que me llevas por medio de la muerte, voy a estar contigo para siempre. Gracias, Padre Santo. Ahora soy tu hijo, tu hija, y un día te veo cara a cara. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, si usted ha recibido a Cristo, ahora le van a decir cómo continuar su vida espiritual. Le vamos a dar instrucción de cómo caminar con Dios, cómo gozar de esa vida victoriosa. Y queridos amigos, a mí quizá me llegue el turno más temprano que a ustedes porque tengo este cáncer. Si el Señor me lleva, estoy listo porque desde los 12 años tengo la vida eterna porque lo recibí a Cristo como mi Salvador siendo un muchachito de 12 años de edad. Si no eres de Cristo, ríndete a Él y te has rendido. Ahora te vamos a informar cómo continuar y crecer en la vida espiritual. En una buena iglesia, leyendo la santa palabra de Dios, la Biblia, sirviendo a Jesús y ganando otras almas para Cristo. Nos vemos en el cielo si es que no nos vemos por casualidad aquí en la tierra. Un abrazo grande en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Si usted oró con Luis Palau, escríbanos a testimonios@luispalau.net y háganos saber de su decisión. Queremos ayudarle a crecer en su vida espiritual y enviarle un ejemplar del libro Sí a la Vida.